Miren, comenzamos, está conectando el nuestro Ernesto y nos van compartiendo. Sobre todo el interés sería eh, ver qué es lo que encontraron, las dificultades a las que se enfrentaron, porque pues eso es lo que enriquece este espacio, ¿no? Dificultades, cosas que no habían previsto, ¿verdad? A veces en una revisión sistemática de la literatura podemos encontrar cosas que nos dicen, bueno, yo como que había pensado verlo desde este enfoque, pero acá me muestran otro que me parece más interesante, o bien plantean los objetivos que se acercan más a lo que yo quisiera, o hasta me hacen repensar en mi objetivo y en mis preguntas de investigación, ¿no? Y me hacen adecuarlas, porque es un viaje de ida y vuelta, y entonces la intención es eh, que esta revisión me ayude a mejorar incluso el planteamiento de mis objetivos, de mis preguntas, y obviamente enriquezca mis antecedentes. Entonces, bueno, pues si les parece, comenzamos. No sé quién quiera de los tres que están aquí compartir el trabajo que realizaron. Yo creo que el Eh, maestro Oscar, el doctor Oscar, que yo creo que él sí entregó su tarea completa. Este, pues no tengo ningún problema en iniciar. Eh, bueno, a ver, en aras mm, de la verdad, yo hice una revisión, sí entraría en los 10 textos. La verdad es que los tiempos me comen, ¿no? Pero mm, no pude buscar textos más que en Google Académico, ¿no? Entonces los 10 surgieron de ahí. Por lo general, para mí es como una base exploratoria, ¿no? Ya después hago otro ejercicio, pero por lo pronto solamente hice eso. Entonces, bueno, esa es una debilidad quizá del trabajo, ¿no? Que no hay más. Lo que, las dificultades que tuve, pues me parece que uno de los problemas más complicados es que no hay tantos trabajos en escuelas normales mexicanas sobre lo que yo quiero hacer, ¿no? O lo que estoy haciendo. Eh, es un tema que ha sido más trabajado en las universidades y, digamos, como este mapeo, ¿no? Incluso hay herramientas que permiten, ¿no? Saber en qué países está trabajando más ciertos temas. Pues veo que España es un país puntero en el tema. Eh, Como sabemos, en España no hay una formación normalista, sino una formación universitaria de los futuros docentes. Entonces, ese es un problema, ¿no? Porque las condiciones de universidades con las de normales, pues son distintas. Esto me permite, es un problema entre comillas, ¿no? Porque no hay como un modelo que pueda yo seguir, pero hay algunas cosas que me permiten, pues, digamos, aportar más claramente al campo. Y eso creo que también es positivo, ¿no? Porque si no aportamos al campo, pues no tiene sentido hacer la investigación. En cuanto a lo que observé, en cuanto a los conceptos, bueno, lo que vi es que no siempre se definen los conceptos, ¿no? Es una debilidad. Parecería que todos deberíamos entender claramente lo que están entendiendo por X palabra o categoría, y pues eso no es así. Debemos de definir las cosas. Metodológicamente, casi siempre se trabajó desde el procedimiento cualitativo y mucho menos desde el procedimiento cuantitativo. A veces hay trabajos mixtos, pero la mayoría son qualis, ¿no? Mi trabajo también es cualitativo. Eh, una de las cosas que no se están abordando metodológicamente en la revisión que hice es trabajar desde lo narrativo, es decir, no importa tanto el proceso interno que desarrolla la persona, sino el proceso, vamos a llamar, institucional. Es decir, cómo se está formando en la institución. Eh, pero, pues, al final el tema de la identidad, pues es un tema que también tiene que ver con el ser, ¿no? Del sujeto, con el ser grupal y con el ser colectivo. Y por supuesto, en esta parte está lo institucional, la normal y también las escuelas de práctica. Otro vacío que yo identifiqué es que
no hay un análisis tan detallado en los procesos de práctica. Eso parece ser que no ha sido. Bueno, revisé 10 documentos y bueno, no puedo generalizar, pero en estos 10 esto no sucede. Eh, También la forma en la que se forma la identidad entre pares, por ejemplo, ¿no? Es decir, a veces es más significativo para la o el estudiante normalista su compañero, su compañera en su proceso formativo de identitario que lo que le dice o hace el asesor. Y eso es algo eh, que yo no he visto, por ejemplo, ¿no? No solamente en esta revisión, sino en otras que he hecho para mis trabajos. Entonces, esos son como vacíos que son importantes, que son interesantes, que pueden dar pie a tener una posición metodológica más clara. En cuanto a lo epistemológico, que quizá fue con lo que tuve que haber iniciado, t- eh, son trabajos de corte hermenéutico, interpretativo, ¿no? O sea, no son positivistas, tampoco son sociocríticos y mucho menos son de la complejidad. Eh, Creo que también, yo no lo voy a hacer, pero podría ser una opción más adelante en trabajar ese tema de la identidad profesional docente desde la complejidad. Creo que merecería la pena un acercamiento quizá exploratorio, ¿no? Y entiendo por qué no se está haciendo desde ahí, ¿no? Porque es un paradigma que apenas, bueno, no sé si apenas, pero está en construcción y no hay como mucha claridad metodológica, ¿no? Eh, Se puede hacer desde lo quali, desde lo mixto, eso sí, al menos yo no he visto que se haga solamente desde lo quanti, ¿no? Es quali o mixto. Entonces, como que aún no queda muy claro, muy definido las metodologías eh, de lo complejo, pero me parece una ausencia importante también, ¿no? Eh, Sobre todo porque lo que yo he visto, no para este ejercicio, sino para otros ejercicios, es que hemos pasado de identidad a identidad docente a identidad profesional docente. Esa es como una línea que me parece muy clara y que sí está presente analizando los planes y programas de escuelas normales. Yo solamente me estoy centrando en el de enseñanza y aprendizaje en telesecundaria, ¿no? Que es el que tengo más cerca. Sí hay programáticamente un interés por una formación más profesional, ¿no? Es decir, porque además hay una necesidad política, histórica, social, cultural, porque el docente que se ha formado en décadas pasadas no necesariamente es un profesional de la educación, es un docente, ¿no? Quizá un técnico. Y quizá lo que digo no es políticamente correcto, ¿no? Pero pues la verdad, se puede demostrar lo que estoy afirmando. En cambio, ahora sí hay como un interés, al menos discursivo, sobre formarnos profesionalmente. Eh, ¿Cómo se observa esto? ¿O cómo lo observo yo? Bueno, en el caso de telesecundaria, antes del 2018 solamente había el plan 99, que es un plan, eh, pues digamos, corto. Eh, no hay materias o cursos como sí los hay en el plan 2018 dirigido a lo intercultural, dirigido a las neurociencias, dirigido a la metodología de la investigación, a la investigación educativa y otras cosas, ¿no? En el plan 2018 sí existe. Además, el tema de eh, las, las formas de titulación, las opciones de titulación. El plan 99 eh, pues solamente permitía el documento recepcional, que creo que había tres salidas, pero casi siempre la que se hacía era la dos, que era básicamente una descripción de lo que el practicante o la practicante hacía, ¿no? Era una cosa casi anecdotoria, o sea, era pura anécdota, sin poco análisis, sin poca teoría, sin poca metodología, lo cual implica también un reto para quienes forman a los futuros docentes, ¿no? Porque eh, tengo la impresión
¿no? De que no hay como mucho interés en la formación para asesorar correctamente, ¿no? Es decir, yo he escuchado públicamente a colegas que han dicho, pues la verdad no sé cómo estoy asesorando, no lo entiendo, ¿no? Híjoles, y a mí eso me parece terrible, ¿no? O sea, no me parece terrible la ignorancia, porque todos ignoramos. Lo que me parece terrible es que no haya ese esfuerzo por profesionalizarse. Entonces, ahí es en donde creo que los planes van a flaquear, ¿no? En una buena parte de los formadores o formadoras que no están preparados para formar profesionalmente, ¿no? Este, y creo que un vacío en ese sentido es que no hay una ética profesional docente. Podría suceder, ¿no? Pero, por ejemplo, si observamos en el plan 2018, que yo estuve revisando todos los planes, todos los programas de ese plan, no hay, no hay ninguna ocasión en la que se hable de identidad profesional docente. No existe. Uno lo infiere a partir de lo que acabo de decir, ¿no? Hay un paso para adelante, al menos en mi opinión, en cuanto a la complejidad de la docencia, en cuanto a ofrecer cursos más pertinentes, pero no existe el concepto de identidad profesional docente, desde lo curricular, eso no está. Entonces, también eso es interesante, ¿no? O sea, queremos formarlos así, pero tampoco te digo que entiendo por esto. Incluso en los discursos políticos se habla mucho más de esta identidad que de una identidad docente, porque sería interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, pensar eh, qué significa ser docente para las escuelas normales desde el plano curricular. Eso es distinto a lo que significa para las escuelas o para las facultades universitarias. No es lo mismo. Es decir, el pedagogo no es el mismo profesional que el normalista. Tiene un campo quizá más amplio, ¿no? De trabajo. Pero ¿qué pasa con las otras instituciones formadoras? Como la UPN, ¿no? Por ejemplo. UPN tiene un programa que no es el mismo de escuelas normales. UPB, para el caso estatal, doctora Mayela, Universidad Pedagógica Veracruzana, es como la versión de UPN estatal, ¿no? Bueno, al menos yo así lo veo. Sí, Este, sí. tampoco tiene coincidencias tan claras con las escuelas normales curricularmente. Entonces, bueno, ya sé que me salí un poco de lo que estábamos diciendo, pero de lo que también hice la revisión de los planes de estudios, el plan 2008 me pareció como interesante, porque sí hay en la literatura un análisis curricular, pero más es como qué tanto se están formando en la institución, ¿no? Eh, y cuando se hace el análisis hacia la práctica, se hace siempre desde la entrevista y no desde la observación in situ, ¿no? Lo cual, digo, sí es una debilidad metodológica, ¿no? O sea, eso sí hay que observarlo in situ, sí o sí, para poder comprender prácticas, dependiendo también mucho de cuál es el ángulo de observación, ¿no? Digo, si yo quiero estudiar representaciones sociales, pues tengo que observar, o sea, no hay otra, no hay opción, ¿no? O sea, no puedo no hacerlo. Y bueno, no sé si con lo que dije está suficiente. Sí, nada más que nos comparta, a fin de que también los otros compañeros puedan ver su tablita en Excel, por favor. Ah, permítame, es que Word, no no la... sé dónde lo haya hecho. ¿Perdón? Le decía que en Excel o en Word, porque era la opción de hacerlo en Sí, uno o en otro. sí, lo tengo en Excel, permítame. Sí. Bueno, creo que yo pueden observar, ¿verdad? Sí. Bien.
Bueno, he de decir que a mí el Excel me choca. No me gusta para nada. Pero bueno, entiendo que es muy práctico, ¿no? En muchas cosas. Eh, bueno, este fue el primer texto que revisé de Olave de 2020. Se llama Revisión del concepto de identidad profesional docente. También esta es como una constante. Bueno, de los 10 textos, 3 están como dirigidos a hacer esta revisión conceptual, ¿no? Que me parece interesante, pero sí es como una tendencia, ¿no? No sé. Bueno, esto, perdón. La pregunta que se hace es ¿qué se sabe de la identidad personal, cultural, social, profesional y profesional docente y cuáles son sus características? Es como la pregunta que quiere responder esta persona. Y bueno, el objetivo es recoger una aproximación al concepto de identidad profesional docente a partir de la conceptualización de otras identidades que intervienen en su construcción. Esto es interesante porque la persona que hace el documento no parte de que la identidad profesional docente es algo aislada, ¿no? Sino que se construye a partir de otro tipo de identidades y por eso hace un recorrido de la identidad personal, etcétera, ¿no? Ah, permítame. Aquí no tiene justificación, por eso estaba yo como que pensando. Referentes teóricos. Pues habla de identidad personal, identidad cultural, identidad social, identidad profesional docente, ¿no? Que pues me parece pertinente. Esta parte de la identidad cultural entre futuros estudiantes, no, futuros docentes de educación básica, es algo que apenas está como intentando analizar, ¿no? Este, ahí hay un vacío, ¿no? Y esta persona, como es un trabajo de análisis documental, tampoco la explora, ¿no? O sea, más bien hace el concepto o trabaja ese concepto. Ah, también, ah, la metodología es una exploración y ocupa diferentes repositorios, bases de datos y se acudió a varias fuentes documentales como Scopus, Mendeley y ScienceDirect, ¿no? Ujú, La técnica, pues, es una Es una investigación de corte descriptiva. También eso es interesante observar, ¿no? En los textos de revisión documental, parece ser que que no pasan de esta parte, ¿no? De la descripción, ¿no? Y podrían hacerse otro tipo de documentos. Bueno, análisis de los documentos siguió una lectura crítica para determinar los argumentos y las fortalezas y debilidades de las ideas planteadas. No presenta, como en muchísimos documentos académicos, el instrumento o la guía que utilizan para el análisis, ¿no? O sea, no dice cuáles fueron los puntos guías que les permitió hacer esto. Consideraciones éticas. También esto es un asunto que me encontré repetidamente. No hay casi nunca explícitamente consideraciones éticas. Y por supuesto que habría que mencionarlas, ¿no? Porque incluso en análisis como este, que son análisis documentales de literatura académica, existen, ¿no? O deberían existir. Es mucho más evidente cuando trabajamos con otras personas. ujú, Resultados, la mayor parte de las investigaciones señalan esta identidad, habla de la identidad profesional docente, como una cualidad no estática. Sin embargo, algunos autores la matizan en factores sociales ligados al contexto. Aquí es interesante, por ejemplo, cómo en la literatura, según esta persona, destaca los factores sociales y no los culturales, cuando la identidad es una expresión cultural, ¿no? Este, también social, por supuesto, ¿no? Pero no solamente social. Esta cambia cuando los patrones sociales y culturales prevalecen. Conclusiones. Bueno, habla de que hay tensiones identitarias que permiten establecer relaciones directas entre la realidad como profesor en formación y procesos de identificaciones. No puse nada en otros porque no me pareció pertinente, vamos, el documento como, eh, ay, perdón. Entonces, bueno.
mm, eso es como eh, Lo que fue encontrando. sí, ajá. Y bueno, sí pude tener 10 documentos. Ujú, Esta es un texto, lo quise colocar, aunque se rebasa los 3, 5, 10 años que son por lo general la del convención, 2020. ¿no? Pero me pareció interesante porque mm, más o menos a partir de este año 2010, 2008, 2012, alrededor de 2010, es cuando se empieza a hablar de este concepto, al menos de manera más permanente en la literatura, ¿no? En mi revisión. Ujú, Y aquí habla de identidad profesional de docente en aspirantes a profesorado de enseñanza secundaria. ujú. Fue Pero antes de entrar. perdón, Fue antes de entrar, o sea, el documento habla de apenas van a ingresar y esta es su identidad. exacto, en aspirantes a profesorado. Eso es interesante, ¿no? Eh, pero no lo están haciendo desde el contexto mexicano, ¿no? Sino desde un contexto otro. A ver. De España. Ujú. Aquí lo que interesa es explorar las ideas y motivaciones de los futuros profesores en educación secundaria sobre la formación docente y la función pedagógica necesaria para ser profesor en esta etapa educativa. También ahí hay un vacío, ¿no? En la literatura. No sabemos cuáles son las percepciones de quienes ingresan o desean ser por diferentes motivos, ¿no? Profesores de educación secundaria o básica. Entonces, bueno, este documento da esto. No, no hay una justificación, tampoco hay referentes teóricos claros, ¿no? Ujú, sí. Y bueno, parecería, y además esto es como interesante porque el concepto no es como tan conocido, entre comillas, ¿no? Y no fue preocupación de quienes escriben el documento hacerlo evidente, ¿no? Y bueno, Ujú, también aquí hay un cuestionario, pero bueno, ese es porque fue un trabajo más de corte cuántico, ¿no? Descriptivo. Pero no ponen el cuestionario, ¿no? O sea, esto ujú. es terrible porque podrían colocarlo como en un nexo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que he estado haciendo, más bien lo que hice. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí, a veces, si es de una revista, la verdad es que la revista a veces da poco espacio, ¿no? Para, para colocarlo. No sé, en este caso si se trate, bueno, la idea es que fueran revistas, pero sí, Es una revista. eh, sí, es difícil encontrar los cuestionarios. A veces lo que podemos hacer es escribir directamente al autor, a ver si nos hace el favor por ahí de compartirnos algo. Las revistas son muy limitadas, ¿no? Nos dan a veces una cantidad de palabras para hacer un artículo y a veces las cuestiones teóricas y éticas se dan en un parrafito pequeñito para poder presentar resultados. Pero muy interesante su trabajo, doctor. Muchas gracias. Gracias por compartir. Bien, ¿quién más desarrolló que nos pudiera compartir sus dificultades y que nos vaya platicando sobre el concentrado que hicieron? Me puse los lentes porque uy, no sé quién más desarrolló esto. Mm, Maestra Olga, ¿usted tuvo oportunidad de desarrollarlo? Hola, buenos días. No me fue posible realizar la actividad maestra y pues pido una No se disculpa, preocupe. pero sí descargué los artículos, hice la tablita, pero al momento de empezar a revisar los artículos, no sé, yo pensé que iba a ser algo mucho más fácil. Y quizás yo creo que no le dediqué el tiempo suficiente, pero no es como que lo va a encontrar uno así como pregunta de investigación, o sea, todos los puntos, como decía ahorita el doctor, ¿no? O sea, hay artículos que no lo tienen. Entonces yo, creo que fue donde pues me confundí porque digo, entonces hay algunos que no lo van a tener, ¿no? Y eso es para eso es esta revisión.
para que veamos cuáles sí nos servirían y cuáles no, es lo que entiendo. Sí, o usted encuentra vacíos. A veces, de un artículo de revista, yo les di algunos elementos que deberíamos de localizar para que también de esta revisión pues nos vayamos apoyando un poco sobre qué metodologías se utilizan, qué métodos teóricos, etcétera. Pero también es cierto que no todos lo traen, o sea, no todos justifican por qué es importante estudiar ese tema. Regularmente sí, el objetivo a veces lo deslizan un poco el propósito o la finalidad, y dices, bueno, ahí está el objetivo, pero sí, a veces no traen las preguntas, no podemos a veces encontrarlas, a veces la teoría puede ser una revista que sea, como les decía, un parrafito, a veces son 2 líneas y ahí está la teoría en la que se basaron. Las consideraciones éticas regularmente no las van a encontrar, pero sí, aparte de tener como una intención didáctica de que ustedes localizaran lo que debería de haber en un documento que trae resultados de investigación, también es cierto que a partir de la revisión sistemática podemos encontrar que hay cosas que no están, que no se dicen, ¿no? Y también podemos decirlo como tal, ¿no? Claro que ahorita hicimos este cuadrito en Excel, pero la idea es poderlo extraer y que esto nos sirva para desarrollar nuestros antecedentes empíricos. ¿Se acuerdan de la tablita que les mostraba? Donde decía, bueno, esta parte se va a ir para antecedentes empíricos, esta parte nos va a servir para el marco teórico, esta otra parte para la metodología. Entonces, la intención es, pues, sí, redactar nuestros antecedentes, y en la redacción de los antecedentes no nada más decir, fulanito se propuso tal cosa, encontró tal y concluyó en, ¿sí? O a través de tal metodología tal. Eso sería como muy sencillo, ¿no? Y muy básico. Pero lo importante es que de hacer esa redacción yo pueda releer y decir, ¿y aquí dónde está el vacío? ¿Qué es lo que no está? Que era un poquito lo que nos platicaba el doctor Oscar. Pues no está bien identificado lo que es identidad. Casi siempre se van en metodología se van a cuestiones cualitativas. Eso a lo mejor me puede decir algo, ¿verdad? Yo también lo quiero hacer cualitativo. O, este, no hay mucha literatura que hable, por ejemplo, de la identidad profesional de los aspirantes, y entonces significa que ahí hay un espacio donde yo me puedo insertar e indagar un poco más, ¿no? O sea, de ahí a lo mejor puedo decir hasta es importante hacer esto porque hay muy pocos estudios relacionados con esta temática, ¿no? Entonces, eso sería lo rico. Si no es nada fácil, maestra Olga, pareciera sencillo. Lo más sencillo es bajar bueno, nada es sencillo, hasta encontrar los archivos es difícil, ¿no? O sea, Sí, yo porque creo que me tardé un montón en encontrar los archivos y no eres como antes, ¿no? Como que le pones lo que quieres eh, y, y digo, bueno, entonces, por ejemplo, en el buscador Redalic, en eso me costó más porque como que tienes que ser muy específico con lo que quieres porque te arroja, o no te arroja nada o te arroja algo que no necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que, no, hombre, tengo que empezar con con lo básico ahí, ¿no? Es desde cómo buscar este, y todo pues es un arte, ¿no? No es nada más como que voy a hacer la tarea rapidito y en este tiempo que tengo libre y no, o sea, no me funcionó y me queda claro que pues por eso es revisión sistemática, ¿no? De la literatura, porque es como que escudriñar bien el artículo para ver pues todo lo que conlleva a generar un tipo de artículo como estos, ¿no? Científico y que sea válido, ¿no? Porque pues también a veces encontramos información pues que no está fundamentada, no tiene los referentes, entonces pues todo eso también es lo que yo creo que pues no sé si me saturé o me bloqueé, hubo un momento en que ya no sabía, dije no lo voy a poder hacer y como que me frustré, yo creo, pero la verdad que sí se me hace muy interesante y aunque a lo mejor ya no, ya no entre en la fecha, ¿no? Pero sí lo quiero hacer porque pues siento que esto me va a ayudar, como que me va a ayudar pues a tener más organización y orden en cuanto a tener el material que necesito para mi marco teórico, para pues todas las partes, ¿no? De algún artículo, de algún producto que querramos elaborar. sí, no, mire, es lo que me está platicando, es muy cotidiano que nos pase, ¿no? O sea, es todo un trabajo, ¿no? Cuando vamos por partes decimos, pues, primero identificar las palabras clave, ¿no?
¿Cómo las voy a combinar? ¿Qué operador booleano voy a utilizar? ¿El AND, el OR, el NOT? Y luego ya hago las combinaciones, porque creo que son como las palabras clave, y a la hora que entro y busco, a veces me arroja demasiada información y tengo que volver a acotar, o a veces no me arroja nada de información, que eso también es muy común que ocurra, y entonces voy cambiando un poco las palabras clave hasta que por fin, ¿no? Este, por fin tengo lo que necesito. Y luego el otro trabajar también, una segunda etapa, yo podría hablar que la primera etapa es encontrar las palabras clave adecuadas que me arrojan la información que yo necesito, y la combinación, ¿no? Luego que ya las tengo, lo que también dificulta es pues ir leyendo un poco el título y el resumen para saber si el artículo me sirve o no. Y a veces es muy frustrante ver que no siempre se encuentra información que hay, dependiendo del buscador. Por ejemplo, el Google Escolar es muy como, que será muy generoso, porque siempre saca un poco más de información, pero si queremos encontrar algo como diferente, sí hay que buscar también en Dialnet, en el Regalí, en los buscadores que por ahí exploramos. Y bueno, encontraré algunos artículos. Y una vez que ya localicé estos artículos que creo que me pueden funcionar, el asunto, la tercera etapa es leerlos y recuperar la información. Y otra parte que es muy frustrante es que no siempre traen, aunque en el resumen parecían interesantes y aunque en el título parecían interesantes, resulta que no siempre traen toda la información, o que de leerlos dices, híjole, no, yo pensé que era por este lado y se fue por otro y no es lo que necesito, ¿no? Y esa lectura también es frustrante y también implica trabajo, ¿no? A veces bajamos, a mí me ha pasado que llego a bajar hasta 80 artículos y luego quedan en 30 y a veces quedan en 17 ya después de la lectura, ¿no? De los que realmente me pueden servir. Pero este ejercicio es importante, como les digo, porque yo cuando hago una investigación, tengo que decir qué han hecho otros, que no han encontrado, que sí han encontrado y por qué, y hasta con eso yo puedo decir, por eso es importante que yo estudie esto. Y algo que decía el doctor Oscar, que me parece muy valioso, es, no hay nada en normales, ¿no? Y bueno, porque casi no hay nada en normales porque hay muy poca investigación en general en educación normal, ¿no? Entonces, pues esto lo habrán hecho en las universidades o eso lo habrán hecho en escuelas normales o escuelas formadoras de docentes en España o en Sudamérica o en Estados Unidos o en Francia, pero aquí en México no. O sí lo hicieron en México en tal estado, pero no en mi estado, ¿no? Y eso hace que haya vacíos que se necesitan ir cubriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja que tenemos escuelas normales? Yo lo veo como ventaja y que se podría decir, oye, pues qué mal, ¿no? Que no haya investigación en escuelas normales, pero qué bueno, porque eso significa que hay mucho campo donde abonar, ¿no? Hay mucho que aportar, hay mucho que generar de conocimiento. Sí, sí, maestra Olga, todo lo que nos está compartiendo, qué bueno, a mí me parece muy valioso que nos lo comparta porque son dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de hacer una revisión sistemática. Y también esto hay que desdoblarlo con nuestros estudiantes, también hay que hacer que ellos hagan este ejercicio porque es importante saber qué otros referentes hay, ¿sí? O sea, qué más hay relacionado con el tema que estoy investigando. Y hacer el ejercicio también nos permite comprender el proceso que ellos van a vivir, que a veces, miren, a mí me ha tocado acompañar estudiantes y a veces las palabras clave yo estoy segura que son ellos también, y a la hora que entramos, híjole, pues hay que volver a modificar, ¿no? Y luego lo que creíamos que era la pregunta de investigación, después de hacer, esa es otra etapa, después de hacer toda esta revisión, dices, no, más bien mi pregunta debería de ser por acá, ¿no? O sea, reajustas la pregunta, reajustas el objetivo, pero es parte del proceso. Pero si no lo vivimos nosotros como profesionales, como formadores, pues va a ser muy difícil que yo le pida a un estudiante porque voy a creer que en palabras suena que está bien fácil de hacer, ¿no? Pero a la hora de hacerlo no es tan sencillo y esto nos permite comprender el proceso. También es un proceso formativo. Pues qué bueno, y sí, en cuanto lo suba, yo voy a estar encantada, maestra Olga, de revisarlo y de poder, pues, aprender lo que usted encontró. Muchas Muchas gracias. gracias. Y bueno, Nimbe, no sé, sí, adelante. Platícanos. Pues
Me pasó algo similar a lo de la maestra Olga, que pensé, o sea, yo le pude dedicar 2 horas el martes y 2 horas el miércoles. Dije, no, ahorita lo saco. No, no, no fue así. Me costó mucho trabajo y la verdad terminé un poco frustrada porque no encontraba lo que yo quería encontrar, ¿no? Entonces, los puedo mostrar. Y aparte nada más pude revisar 3 artículos. Me llamó la atención que no encontré ninguno mexicano, unos español y 2 costarricenses. Sí. Mm, está- ¿Ahí se ve? Sí. Sí, ya. Ujú. Y bueno, si recuerdan, yo me estoy viendo algo que no es tan de educación. Estoy viendo lo del duelo por jubilación y encontré estos 3 artículos que se me hicieron interesantes: actitudes hacia la jubilación, la preparación para la jubilación, revisión de los factores psicológicos y sociales que inciden en un mejor ajuste emocional al final del desempeño laboral, y jubilación y calidad de vida en la edad adulta mayor, porque son, o sea, es lo que me interesa, o sea, qué hacer después. Ujú. Y en el primero estaba yo muy entusiasmada porque ahí sí encontré bastante información que daba respuesta al ejercicio. Como pueden ver, está casi todo, pero los demás ya no encontré. Y bueno, en el primero no es que lo haya yo encontrado tal cual, sino que inferí. Ok, sí. Ujú. Pero sí me costó trabajo, sí, definitivamente requiere más tiempo Ujú. que yo pensé que iba. Sí, yo también pensé como la maestra Olga que, lo busco, no, no estaba. Y sí, acabé un poco frustrada, la verdad, el miércoles. Pero bueno, de que me Sí, sirve la información, me sirve. sí, sí, yo en clase con alumnos de licenciatura, cuando me toca hacer esto, yo lo trabajo en equipos y les encargo 2 artículos a cada, hago equipos de 5, por ejemplo, y 2 artículos a cada alumno, pero con la condición de que no se pueden repetir, ¿no? Y bueno, eso ayuda un poco, que el trabajo que tiene que hacer una sola persona de encontrar 10 artículos, pues ya dividirlo en un equipo, cada quien busca 2, nada más lo que tienen que cuidar es que no se repitan y eso ayuda, ¿no? Al final tienen 10 artículos que refieren a su tema de investigación, pero eso nada más es con fines didácticos, porque a la hora de hacer una investigación, pues a menos que tengamos asistentes de investigación, que lo tienen las universidades, pero nosotros no, no hay de otra, ¿no? No hay de otra. Y es importante hacer el ejercicio, porque también nos va ayudando, ¿no? A ver cómo van planteando los investigadores sus preguntas. Ya en otras esferas, recuerda como leímos el artículo, se acuerdan que por ahí leímos un artículo sobre cómo encontrar las palabras clave, cuáles son los conectores, etcétera. Ahí mismo decían que había que tener cuidado en si tenían metodología, si tenían marco teórico, porque entonces habría que eliminar esos artículos que no lo tenían, ¿no? Al menos así lo plantean algunos investigadores. Yo soy más de la idea de que tratemos de rescatar lo que hay, ¿no? O sea, tenga o no tenga justificación, no tengan preguntas, no tengan propuestas, tratar de ver qué es lo que encuentran y de qué manera me puede ayudar, ¿no? Claro que hay algunos que dicen, bueno, es que no me dices ni la metodología ni la justificación, o sea, no me dices nada, ¿verdad? Nada más los resultados, y dices, bueno, pues a ver de qué me sirve esto, ¿no? Pero se supone que los mejores artículos serían aquellos que así por lo menos medio nos diga la metodología, medio nos diga en qué se basaron, qué lente utilizaron para la parte teórica, y esos son los que nos enriquecerían, ¿no? Pero también entiendo que a veces hay temas que son tan poco explorados, pues, que ya es un milagro que encontremos, por ejemplo, los resultados, ¿no? Ya decimos, bueno, ya no me voy a poner exigente, ya, esto ya es suficiente. Gracias, Nimbe. Esto sí parece sencillo, ¿no? Cuando uno dice los pasos, dice, en un ratito, ¿no? Además, cuando lo busco, cuando meto las palabras en el buscador, me arroja hasta a veces 1 millón o 500 y tantos mil resultados. Y dicen, no, de aquí soy, pues ya, 10 como sea, ¿no?
pero cuando empezamos a hacer una lectura exploratoria, vamos viendo, no, pues el título nada que ver, el resumen no, y ahí es donde empieza la frustración, ¿no? O sea, me encontré 500,000 y de esos, o 100, y de esos, pues, 2, 3 son los que puedo descargar, ¿no? Pero es parte del proceso. De ahí que haya quien publique en las revistas estas revisiones sistemáticas de la literatura y sean muy socorridas, porque quién se quiere aventar este trabajal, ¿no? Dice, ya alguien lo hizo, mejor nada más lo calo y yo rescato lo que esa persona hizo. Muchos, también, por ejemplo, el doctor Oscar nos mostró uno, que creo que el primero era similar a una revisión sistemática de la literatura, y pues entonces tú ya nada más dices, en una revisión sistemática de la literatura que hicieron tales autores, encontraron esto, y tú dices, pues ya tengo un antecedente mucho más sólido, ¿no?, sobre mi tema de investigación. Sí, esto es parte del proceso y por eso es que requeríamos pues 3 semanas para buscar un espacio donde ustedes pudieran llevar a cabo esta actividad, pero obviamente puede llevar más, pero sí es muy importante, porque así yo sé qué hay, o sea, qué han dicho otros autores sobre este tema, qué han encontrado, y yo poderlo también escribir y decir, pues todo esto han encontrado, pues les falta por acá. Bueno, también me da elementos para mi grupo teórico, obviamente. O sea, es un trabajar, pero al final ayuda en muchos aspectos y es necesario, ¿no? O sea, yo no puedo decir que estoy haciendo una investigación sin haber dicho que hay. Y esto le llaman antecedentes empíricos. Y algunos todavía nos piden, bueno, separa los cuales son internacionales. A nivel internacional hay esto, a nivel nacional hay esto, a nivel local, porque a veces si el tema es muy explorado pueden decir, pues en mi entidad han encontrado esto, pero aún así falta esto, ¿no? Y a veces no hay nada más que a nivel internacional, no podemos decir, pues en México no se ha trabajado esto. Y eso precisamente también ayuda a darle justificación para la realización de nuestro tema, ¿no? Es decir, es muy importante porque no se ha hecho aquí. Era lo que ahorita platicaba un poco el doctor. La actividad profesional docente se ha trabajado en España, pero se ha explorado poco en México o no hay nada en México. Y curricularmente, pues encuentro, porque también otra exploración que tenemos que hacer, como decía el doctor Oscar, sobre todo cuando estamos revisando planes de estudio, pues son los propios planes de estudio, que ha habido antes, que hay ahorita, etcétera, para decir qué tanto se dice sobre mi tema, ¿no? Sobre todo en la, en la preocupación que tiene el doctor Oscar. En el caso de Nimbe dice, no tiene nada de relación con la educación, pero recuerdo que dijiste de maestros. Y esto ya tiene relación con la educación. Cuando terminas con maestros, ya tiene relación con la educación. Claro que en la revisión sistemática de la literatura, si tú no encuentras nada de maestros, pues ahí están. O sea, no se ha, o sea, se ha investigado esto en tal, pero no para maestros, ¿no? Y es muy importante esa transición porque, pues, ¿a quién le puede interesar? O sea, finalmente los jubilados siguen siendo parte importante del subsistema. Y hablando de sindicatos, pues siguen siendo este, personas que son de interés, ¿no? Entonces, a lo mejor al sindicato le interesaría saber qué otros procesos hay que acompañar, ¿no? Mm, Los profesores que deciden jubilarse, porque bien, como bien dice, si no hay un proyecto de vida, o al menos por donde vas, si no hay un proyecto de vida, pues pueden entrar en depresión, enfermedades, etcétera, ¿no? O también podrías explicar por qué es que no se quieren jubilar, ¿no? Porque luego a veces muchos estamos como pujando porque los más grandes se jubilen y cuando nos toca a nosotros decimos, me voy a esperar otros 10 añitos. Como que no estoy preparado, ¿no? Pero no se ha investigado como para saber qué es lo que nos limita, o sea, qué es lo que nos hace creer que no podemos dar ese paso, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace pensar? Entonces yo creo que sí es muy, muy interesante. Al menos y así se vuelve educativo. O sea, no es la jubilación de cualquiera, es de los profesores, que no es lo mismo la jubilación de una persona que trabaja en la empresa privada o una persona que trabaja para el gobierno en una institución pública que la de un profesor, ¿no? Porque sus condiciones son distintas. De entrada, contextualmente, un profesor está constantemente en vinculación con alumnos y una persona que trabaja para una empresa no, y aunque sea una institución pública, no tanto, ¿no? O no es lo mismo la jubilación de un médico o de una enfermera en relación al contexto en el que se desempeña en su trabajo.
Por eso es que se vuelve educativo. Cuando dices Sí. maestros, se vuelve educativo. Y lo quiero acotar a maestros de educación preescolar. Sí, sí, sí. O sea, está todavía mucho mejor porque no estás viendo un panorama tremendo, ¿no? Hablando de preescolar. Ah, bueno, y de También es aquí de trabajo Veracruz, de aquí de Veracruz. de Veracruz. Ahora, trabajan con niños, ¿no? Hay que ver ellos qué piensan, ¿no? Debe de haber un vínculo, algo que hace que, ¿cómo te desligas de esto, no? O si llega un momento en que dices que siento que ya no puedo más, pero ellos me dan vida, ¿no? No sé. Habrá, habrá un montón de situaciones. Entonces, pero esta revisión te ayuda a decir, bueno, pues no encontré nada sobre maestros y menos de preescolar y lo que hay ahí en tal parte. Pero sí, sí es importante, yo les dije 10 como una forma de hacer algo exploratorio, como un ejercicio, pero sí la idea que si queremos hacerlo de manera muy exhaustiva, sí que ocupa hacer revisiones en varias bases de datos como para decir, efectivamente, esto no se ha estudiado desde este punto de vista, al menos en este periodo, 2014-2020. Si no, pues van a decir, oye, no falta que estés en un espacio presentando diciendo, es que no se ha estudiado, y dice, oye, pero pues yo encontré un estudio en tal parte en México, Chile, la revisión me falló. ¿Sí? Eso, pues, le quita solidez a nuestro trabajo. Bien, no sé si quieren El, que el abundemos en doctor, algo más. el doctor Oscar tiene su mano levantada. Ah, sí, doctor, perdón. Adelante. Gracias. Sí, varias cosas, ¿no? Con lo que estamos dialogando. Una de ellas es, por ejemplo, decir que la revisión nunca termina, ¿no? Es decir, hasta que no tengamos el punto final de lo que estemos haciendo, podemos revisar. Eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, como un caso que pueda ser pertinente, es los estados del conocimiento del COMIE, ¿no? Que se acaban de publicar algunos tomos de los estados del conocimiento. El tomo en el que yo participo sigue sin publicarse, ¿no? Entonces, es interesante porque ese tomo sí trabaja cosas que a mí me servirían, pero ¿cómo los consulto? Una opción, pero a mí me requete choca, es citar que está en prensa, ¿no? Porque entonces la gente no puede consultarlo, ¿no? O sea, lo tengo yo, pero, o sea, como, ¿por qué tendrían que creerme, ¿no? Entonces eso me parece como bastante feo. Después, quizá haya que buscar conceptos similares en otras o en otros idiomas, ¿no? Este, y también habría que checar quizá si no tenemos, si no hay sobre nuestro actor, eh, el profesorado, por ejemplo, quizás sí haya sobre los médicos, ¿no? Y eso puede ser interesante, ¿no? O sea, no vamos a encontrar muy posiblemente la identidad profesional docente en la Escuela Normal Suárez Trujillo de tal año. Pues eso no existe. O sea, eso no, nunca me va a aparecer, ¿no? Entonces tengo que buscar otras posibilidades, ¿no? Y hay temas que pueden estar muy presentes en la literatura internacional y quizá otros en los que esté muy poco presente y mucho más fortalecido en el ámbito nacional, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? La violencia en las escuelas es un tema en que México tiene muchísima producción y en que en estados particulares como Veracruz, Zacatecas también, ¿no? Guanajuato, hay mucha producción local, ¿no? Entonces, a lo mejor no encontremos tanto a nivel internacional, pero sí tenemos a nivel estatal, nacional, ¿no? Entonces, también eso es interesante, ¿no? Porque te da como el pulso de las dinámicas. Y además, aunque no es parte de la revisión propiamente de artículos, eh, con frecuencia pasa, o a mí me ha tocado observarlo con estudiantes y con otros colegas, que el concepto que quieren utilizar o la teoría que quieren utilizar no les queda claro en los documentos, artículos principalmente, ¿no? O en capítulos. Entonces, lo que yo sugiero para el caso es que busquen conferencias sobre exponentes clásicos o personas que están trabajando mi teoría, mis conceptos, y para ganar claridad conceptual, ¿no? Eh,
De otra manera, será muy difícil que podamos hilar lo metodológico o lo empírico, ¿no? Si no hay una claridad teórica, porque incluso quienes hacen o hacemos teoría fundamentada, descartamos categorías, ¿no? Y no las puedo descartar si no las conozco, si no sé de qué van, ¿no? Entonces, también esta forma de acceder a otro tipo de recursos es válido. Y ahora con APA que se puede citar, ¿no? Conferencias, documentales, un montón de cosas, seminarios, ¿no? También eso es bien interesante porque ahí en algunas ocasiones hay mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde el tema central es el que a mí me interesa. Claro, eso exige pues más tiempo, ¿no? Para hacerlo. Y, por ejemplo, hay temas como cómo le está haciendo el profesor de educación básica para atender la nueva escuela mexicana, pues sobre eso apenas tendremos, ¿no? Investigaciones. Pero, ¿qué acaso es la primera vez que México vive una reforma educativa? No, claro que no. Entonces, y sobre las reformas anteriores, sí tenemos documentos, sí hay información. Ah, bueno, esas son las que yo tengo que utilizar, ¿no? Como antecedente, como referente, como guía. Y ya para terminar, lo que decía la maestra Nimbe, este, pues no sé, quizá también el asunto de la dimensión política del jubilado, ¿no? Es decir, una actividad política interesante, ¿no? Sobre todo porque no solamente, solo si conocen a los líderes o las lideresas sindicales, ¿no? Porque tienen 30, 40 años quizá, ¿no? En eso. Y si no los tienen en un solo sindicato, conocen varios, ¿no? Entonces, esto es interesante porque cuando se jubilan con mucha frecuencia, pues el principal interés es dejar las horas, ¿no? Dejar las plazas. Y ahí hay una dimensión política interesante, cómo se negocia, ¿no? ¿Esto ha cambiado? Bueno, por ahí hay un candado, ¿no? De que ahora te piden que seas licenciado o licenciada, ¿no? Para poderte heredar las horas o las plazas, ¿no? Sigue siendo ridículo, ¿no? En mi opinión. Pero hay una necesidad, ¿no? De la persona que está próxima a jubilarse. Y otra cosa interesante es el prejubilatorio, ¿no? O sea, porque hasta donde entiendo, el prejubilatorio estará persona que está próxima a jubilarse y estará persona que está cubriendo el prejubilatorio. Entonces, esos 3 meses que son de prejubilatorio es como un laboratorio, ¿no? Es decir, ¿qué tanto le enseña el próximo a jubilarse al que va a ingresar, ¿no? Las dinámicas, las culturas y cómo el otro recibe, o la otra persona recibe, resiste, se, se, este, se sorprende, ¿no? Yo creo que la gente que no está en la cultura docente, se sorprende, ¿no? De lo que sucede en la cultura. Nosotros lo normalizamos tanto que ya no nos parece tan diferente, ¿no? Y bueno, con esto termino. Ujú. Muchas gracias, doctor Oscar. Nos está diciendo la maestra Olga que se tiene que retirar. Yo estoy viendo el aula virtual y hay otras 2 personas que estuvieron su trabajo. Si me permiten, voy a compartirlo para que podamos ver qué fue lo que hicieron. Y sí, pues como dice el doctor Oscar, a veces hay que escuchar conferencias sobre todo a veces, mm, eh, ya que identificamos por dónde nos queremos ir, hay que ir empezando a escuchar. No sé, me interesa teóricamente irme por este lado y entonces empiezo a escuchar a esas personas que trabajan mi tema, este, mis categorías, lo que a mí me interesa recuperar. Uy, pero creo que lo tenemos abre es esto. Este es del maestro Octavio Romero González. Y bueno, aquí vemos que su interés son los ambientes de aprendizaje. Y bueno, aquí incluso vemos que también se enfrentó a esto. Por ejemplo, dice: preguntas de investigación no se incluyen explícitamente en texto, pero el artículo se centra en entender cómo los diferentes ambientes de aprendizaje afectan los procesos educativos. ¿Sí? Analizar los diferentes tipos de ambientes de aprendizaje, destacando sus características y cómo se han transformado los dinámicas. Parece que él tuvo suerte y les voy a decir que ambientes de aprendizaje es un tema
muy estudiado, y entonces es muy probable, y este junto con las TICs, es muy probable que por eso encuentre artículos más relacionados. En los referentes teóricos dice el concepto de ambiente, a quién citan, y esto es muy importante, porque esto me ayuda a mi marco teórico, ¿no? A definir por dónde me quiero ir. O sea, él retoma a Reichbach sobre el concepto de ambiente. Y vamos acá abajo. Otros profundizan en los aspectos pedagógicos, como lo menciona ahí, y blend learning, ¿no? Es lo que encuentra. Entonces, esto me ayuda a mí, estos son autores que si yo me voy a los referencias de ese artículo, los puedo consultar, ¿no? Y consultar de manera más amplia. Entonces, también esta parte teórica, aunque cuando yo redacto los antecedentes empíricos, en realidad lo que importa, pues, es decir, cuál fue el objetivo, la metodología, qué encontraron, principalmente resultados y conclusiones. Eh, Esta parte teórica que yo les pedí que recuperar me ayuda como para irme situando por dónde me puedo ir, cómo lo van describiendo, cómo lo van conceptualizando, etcétera, ¿no? Eso me ayuda en la parte del marco teórico. Continúo. Aquí tiene otro que se llama Enseñanza-Aprendizaje en la Educación Superior Latinoamericana. Aquí viene cómo lo titulan, vienen las preguntas de investigación y buscan evaluar experiencias de innovación educativa, incluyendo la implementación de aprendizaje colaborativo y el uso de TICs. Y ya pone los objetivos específicos. Se justifica por la necesidad de mejorar la enseñanza universitaria. Miren. Observan. Las universidades son los que tienen a veces información sobre esto, o sea, sí nos falta a nosotros trabajarlo, pero justo ese vacío, pues, ayuda a decir en normales no se ha hecho y por eso justificó que se haga. Ujú. Y aquí toman como base la teoría constructivista de Ausubel y la enseñanza mediante la tecnología, citando además la teoría del actor red y la cognición distribuida, lo que permite el uso de dispositivos tecnológicos y humanos en el aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Rescatar esto nos ayuda a tener un marco teórico, ¿no? Bueno, y también cómo lo han hecho, también me ayuda a mí a decir, bueno, pues también puedo hacerlo así, ¿no? Se utiliza un enfoque cualitativo, es un estudio de casos y observación etnográfica. Se emplearon entrevistas y listas de chequeo para medir la percepción de los estudiantes sobre el uso de las TICs y la enseñanza colaborativa en esos contextos. Entonces aquí lo que se buscaba era la percepción del uso, ¿no? Me parece que el maestro Oscar quiere intervenir, entonces, bueno, hacer alguna investigación-acción, entonces eso es ya distinto. Pero bueno, le da una idea, incluso decir, pues todo el mundo ha sido cualitativo y nada más ha buscado la percepción de de los alumnos sobre los ambientes de aprendizaje con el uso de tecnología, pues ya te dice, pues es que también falta ver qué pasaría si yo trato de cambiar o de hacer algo, de hacer una propuesta, de hacer un tipo de investigación-acción, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, este objetivo dice diseñar entornos virtuales que ofrezcan itinerarios flexibles para el aprendizaje activo. Y viene otro objetivo, evaluar el impacto de la metodología Flex en una asignatura presencial, desarrollar competencias transversales en estudiantes, ya sea digitales, colaborativas y pensamiento. Aquí, cuando dice desarrollar competencias transversales en los estudiantes, ya está hablando de hacer algo con los estudiantes, ¿no? Y esto se acerca un poco más a lo que él quiere hacer. Y aquí dice, se utiliza una metodología descriptiva con encuestas de opinión y análisis de calificaciones académicas para evaluar la implementación del modelo HyFlex durante 3 años. O sea, quería saber qué se hizo y aplicó cuestionarios. Parece que es como evaluativa, ¿no? A ver qué pasó después de haber aplicado. ¿Sí? Bueno, no voy a tardarme más. Los Smart Classrooms, innovación curricular y ambientes de aprendizaje híbridos, un enfoque para la educación del futuro. Y aquí vienen las citas teóricas, Margalef, Arenas, Osorio, etcétera. Y esto me ayuda, ¿no? Voy a esas citas y checo qué me puede servir para mi futuro, ¿no? Ahí vamos. Pues él encontró, no me equivoco, sus 10 artículos. Hizo el vaciado.
Pues yo creo que más de 10. Pero también, como les digo, es un tema que se ha estudiado, ¿no? No precisamente normales, pero que sí se ha estado estudiando, aunque no necesariamente desde la perspectiva que él quisiera, ¿no? Habla mucho de percepciones, de opiniones, de evaluar un programa y él lo que quiere es intervenir, pero es importante saber qué han encontrado para que él sepa por dónde puede ir trabajando, ¿no? No se lo voy a regresar porque no imagínense. También está Yumari, también hizo su trabajo de revisión. Ahí está. Aquí habla de efectos del estrés crónico sobre la plasticidad neuronal del cerebro adolescente. Creo que ella trae la idea de un poco la ansiedad y la depresión, cómo intervienen, ¿verdad?, en el proceso de aprendizaje. Y entonces encontró sus preguntas, su objetivo. Aquí vienen los referentes teóricos, hace las citas, que eso bueno, tendría ya que consultarlos. A veces nos podemos hacer incluso preguntas sobre cómo conceptualizan la identidad profesional o qué entienden por estrés crónico. Y yo lo puedo poner ahí porque también eso me ayuda después a rescatarlo y incluso puedo citar a estos autores y decir, ellos definen el estrés crónico como tal, ¿no? En el caso de otros, la identidad profesional o definen la jubilación como tal, ¿no? O el proceso de jubilación como tal, y eso ya abona a mi marco teórico. Pero bueno, ella decidió poner las citas, también está bien. Aquí se trata de una revisión sistemática de la literatura, y eso también es muy interesante, es muy enriquecedor, porque ya hizo una revisión de varios y ya me va a decir el efecto del estrés sobre el desarrollo del cerebro en los adolescentes, ¿no? Entonces, justo esta revisión, pues ya me abona mucho para mi tema, ¿no? Aquí sí hay consideraciones éticas o no. Se puede mencionar que no todas las investigaciones no pueden ser totalmente extrapolables a los seres humanos en lo inmediato. Pero los estudios en animales indudablemente están aportando cada vez más sólida evidencia a nivel genético. Bueno, habría que ver como es estrés postraumático en adolescentes, sí se requiere tener ciertas consideraciones éticas, ¿no? Los adolescentes son menores de edad, entonces yo tendría que tener el consentimiento de los padres para incluso aplicar un cuestionario. Incluso ya, si yo me fuera, por ejemplo, a preescolar, ya esto es más de cuestiones metodológicas, y yo quisiera observar una clase de preescolar, yo tendría que tener el consentimiento de los padres para poderlo hacer, porque se trata de menores de edad. Y bueno, pues obviamente mucho más complejo el asunto de tomarles fotos, ¿no? Entonces, sí, cuando se trata de menores de edad, sí debemos de tener más cuidado cuando vamos a estar trabajando directamente con ellos. En este caso, si son estudiantes normalistas, cuando son mayores de 18 años ya no hay tanto problema, pero sí hay que tener el consentimiento de ellos para trabajar un tema de investigación cuando va directamente, ¿no? Y hay diferentes formas de hacerlo, no todas necesariamente implican un documento físico. Bueno, proyecciones de la investigación, resultados. Varios autores consultados en esta revisión demuestran el innegable efecto del estrés sobre el desarrollo neuronal de los mamíferos en particular, el ser humano y sus efectos futuros en el desarrollo de desórdenes psicológicos. Los estudios efectuados muestran evidencia relevante que asocia la inducción del trastorno de estrés postraumático con alteración en la morfología de las dendritas en la corteza prefrontal y el hipocampo, resultados que demuestran que se está afectando uno de los mecanismos de neuroplasticidad. Wow, bueno, entonces, eh, pues este es un tema mucho más psicológico, pero aquí ya puede ella ir justificando pues, que el estrés tiene un efecto en la plasticidad del cerebro y obviamente eso tiene que ver con la capacidad para aprender. Depresión y sucesos de vida estresantes en adolescentes. Yo me acuerdo que ella dijo, yo quiero trabajar con adolescentes, entonces por eso se centró en esta parte. Bueno, acá si nos vamos a sus resultados. Miren, aquí está las cuestiones éticas. Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes. Entonces, pues, no sé si solamente de los participantes o de los padres, porque son adolescentes, como les digo, y son menores de edad. Entonces, no solamente es el adolescente,
sino también el padre de familia que esté de acuerdo en esto, ¿no? Y bueno, aquí se ve que es cuantitativo porque aquí habla de números, pero aquí podemos decir los puntajes para los sucesos negativos del área familiar y social, personal, problemas de conducta y escolar, fueron significativamente mayores en los adolescentes con depresión en comparación con el grupo sin depresión. En cuanto a la evidencia del estrés, las consideraciones entre los puntajes de las escalas de depresión, bueno. Y bueno, mayor impacto por sucesos estresantes negativos relacionados con las áreas personal, la dinámica familiar, las relaciones sociales, problemas de conducta y en el ámbito escolar, preocupación por la salud, así como logros y fracasos. Supongo que también tiene que ver la depresión y el estrés otra vez. Bueno, ella va encontrando en esta revisión sistemática de la literatura cómo se va sustentando su propio tema de investigación. Aquí subió uno, dos, tres artículos. Supongo que se enfrentó igual a la misma problemática de tiempo y de etcétera, ¿no? Y a lo mejor fue lo único que encontró de adolescentes. Pero sí, cuando a veces no encuentro sobre adolescentes, me puedo ir a otros grupos de edad y que me puedan ayudar, ¿no? O sea, también, como dice el doctor Oscar, no hay que limitarnos solo. Cuando hay poco sobre mi tema, pues tengo que ampliar el panorama, la búsqueda para encontrar otros temas. La verdad es que como saben, nada más estoy suponiendo porque tendremos que escuchar a la maestra para que nos diga qué fue lo que realmente, las dificultades o los que se enfrentó, ¿no? Pero bueno, aquí ella muestra pues que son tres los que encontró, de los que enviaron su trabajo. El doctor Oscar, que ya nos lo presentó, y el de mí. Son los cuatro trabajos que tenemos. ¿Sí? Y bueno, pues la intención de este espacio era poder compartir, poder retroalimentar. Yo les sugeriría que traten de culminar este trabajo de revisión sistemática de la literatura, porque pues también les va a hacer que reflexionen y se cuestionen sobre por dónde puedo también caminar, ¿no? Acuérdense que este es un trabajo dialéctico, ¿no? O sea, voy, me regreso, voy, me regreso. Después de esta revisión, me regreso otra vez a mis preguntas, a mis objetivos, y me cuestiono a mí mismo y digo, por ahí quiero irme, o en base a lo que encontré, a lo que localicé, prefiero acotar esto, o a veces vemos una pregunta que dice, no, está mejor planteada así porque te lleva por tal camino, ¿no? Pues quiero retomar esa pregunta y adecuarla a mi tema. Eso hace que vayamos como mejorando nuestro proceso, ¿no? O sea, estamos como en la parte, esto es como para la parte del planteamiento. En la parte teórica obviamente nos ayuda muchísimo, ¿no? Esta revisión fue muy general como sobre qué marco teórico, pero todavía si tengo preguntas más específicas, por ejemplo, decía el doctor Oscar, pues como que empezó en el 2010 a definirse lo que es identidad profesional docente, pero todavía no está del todo. Entonces él le puede preguntar a los textos cómo se define la identidad, cómo la definen los autores, o si definen la identidad profesional docente. Y entonces él ya va recuperando información. Y esa información, por ejemplo, puedo encontrar 4 autores que definen identidad profesional docente y puedo decir, tal autor dice que es esto, tal autor dice que es esto, tal autor dice que es esto. Yo hago un collage y digo que para mí es esto, porque también tengo que decir para mí qué es, en base a la revisión que yo hago. ¿Sí? Doctor Oscar, tiene la mano levantada, adelante. Sí, estaba yo pensando en que también el estado del arte, esta revisión de la literatura también nos permite como ubicarnos metodológicamente, ¿no? Es decir, tal vez hay una tendencia muy clara a hacer observaciones de la práctica, ¿no? Pero en mi contexto, eso no es posible, ¿no? Entonces, tengo que pensar en otro acercamiento metodológico que me sea más viable, ¿no? Quizá la narrativa, por ejemplo, ¿no? O las entrevistas. Entonces, también eso es importante, ¿no? Eh, y hacer algunas preguntas. Bueno, a partir de lo que dice la autora ABC o la autora ABC, esas son sus preguntas. Son mis preguntas, las puedo yo responder. Y yo casi siempre trabajo con dos tipos de preguntas, ¿no? Las preguntas que yo debo de hacer para hacer la investigación y las preguntas que va a responder mi investigación.
las primeras son las que puedo encontrar de manera más permanente en la literatura, ¿no? Yo no puedo hablar de identidad personal docente si no sé qué es esto, ¿no? O sea, mi investigación no va a responder eso. Yo ya tengo que saberlo, ¿no? Mi investigación va a responder cómo ciertos estudiantes construyen esa identidad, ¿no? Eso sí es una pregunta de investigación, pero el contenido, el concepto, no lo voy a responder yo. Entonces también esa parte, como hacer dos tipos de baterías, ¿no? Es interesante a la luz de la revisión de la literatura académica, ¿no? Hasta donde puedo, tengo mucho tiempo, tengo poco tiempo, también las condiciones institucionales, ¿no? La institución me va a permitir estar, los docentes me van a dejar observar sus clases, vamos, todo eso hay que considerar, para hacer preguntas, pues, viables, ¿no? Así es, sí, sí, esta revisión sistemática nos permite ver incluso, por ejemplo, a mí, como saben, me gusta lo de los movimientos estudiantiles. Yo lo que he encontrado es que muchos investigadores no pueden ir directamente a los líderes estudiantiles. Entonces, centran sus estudios en la periferia, ¿no? En los que los acompañan, en los que simpatizan con ellos, o los que se integran en las marchas, etcétera, ¿no? Y entonces yo digo, si yo tengo acceso a los estudiantes, pues yo aporto algo nuevo, ¿no? O sea, hasta eso me permite identificar, ¿no? Pero también me permite ver las estrategias, ¿no? Como decía el doctor Oscar, ¿me van a permitir los maestros observar su clase? ¿No? Si son mis homólogos, mis compañeros, es bien complejo, ¿no? O sea, serás mi amigo y todo, pero no sé si te quiero dejar entrar a ver mi clase, ¿no? Porque me siento evaluado, criticado, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué otros elementos puedo usar para recuperar la información, la narrativa, a veces, oye, pues escríbeme cómo te sentiste en tal clase, un diario de clase, o sea, a lo mejor no me dejes estudiar tu clase, pero a lo mejor si tienes el acceso a la disposición para hacerme un diario, ¿no? Y por ahí puede haber algo. Entonces sí tenemos que ver como otras alternativas. A veces creo que es hasta más fácil ir a observar una clase de educación básica bajo el pretexto que somos de las normales y vamos a ver la práctica docente, siempre y cuando sea de nuestros estudiantes. Porque si no es de nuestros estudiantes, está bien difícil también observarlos, ¿no? Hay cierto temor. Entonces, esa realidad hace que yo tenga que identificar. Pero también esta revisión sistemática de la literatura me permite ver cómo le han hecho otros, qué otros elementos han utilizado para poder obtener la información, qué alternativas hay. También algo que quería comentar hace un momento cuando habló de los estados del conocimiento del doctor Oscar, pues son muy importantes porque es una revisión sistemática, lo que hacen todo ese grupo de personas sobre, obviamente, las ponencias de los congresos, y hay quienes en su metodología dicen, bueno, y también abarcamos tesis, y también abarcamos tal cosa de los últimos 10 años. Y te concentran todo en poquititas palabras, ¿eh? Porque luego uno tiene que decir, ahí está la cita, voy a la referencia y voy y checo ese documento, ¿no? Pero sí son muy importantes, ¿no? Porque te facilitan muchísimo el trabajo, los estados del conocimiento del COMIE. Es una lástima que todavía no salgan. Yo creo que los investigadores ya están cada vez más saturados, ¿no? Pero eso es esencial. A veces incluso me acuerdo que estuve en un espacio donde estaban diciendo cómo los estaban construyendo y hay quienes se iban incluso al CONICET, a lo que estaban presentando en el CONICET para recuperar lo que se estaba haciendo en otros espacios educativos, ¿no? Entonces sí, nos facilitan muchísimo el trabajo cuando están publicados, cuando no, como ahorita, es complejo, ¿no? Es complejo y pues hay que hacer otras búsquedas, pero esos sí son muy valiosos en el momento en que estén y están relacionados con mi tema, porque lo otro es, sí, los estados del conocimiento reflejan algo que yo estoy estudiando, ¿no? Porque a veces tampoco ocurre, a menos que sean muy explorados, sí están ahí, si no, es otra ventaja, pero tienen sus dificultades, ¿no? Pero sí es importante que lo sepan para sus alumnos. Los alumnos pueden consultar los estados del conocimiento, ¿no? Y saber qué está pasando al respecto. E irse directamente incluso viendo las referencias, hasta podemos llegar a consultar una ponencia específica, una tesis específica y ampliar, ¿no? El panorama. Bueno, pues esa es la intención de esta actividad. Con esto yo creo que cerraríamos. La idea era retroalimentar, que presentaran sus avances, sus trabajos, las dificultades
que ha presentado esta actividad de revisión sistemática de la literatura. Ya vimos cuáles son las dificultades, las bondades que tiene hacerlo. Si es un trabajal, pues sería muy conveniente, ¿verdad? Que también nuestros estudiantes que están preparándose para hacer una tesis pudieran hacerlo, pudieran llevarlo a cabo. No sé si tengan alguna otra duda o alguna otra cosa que quisieran agregar.